tomamos materiales de los cabalistas, a los anteriores, ellos durante 5.000 años se acumularon esos materiales. Durante 5.000 años, desde que empezamos a aprenderlos, vemos que todos trabajaron en grupos. ¿De dónde viene la necesidad que surgió de ello? Hay muchos científicos que trabajan solos. En nuestro tiempo, cuando la ciencia ya se está profundizando y tiene muchos presupuestos y mucha información, entonces, de verdad, hay una necesidad de compañías científicas grandes, pero en principio los científicos también trabajaron solos. Los químicos, filósofos, matemáticos, y todos trabajaron solos, como individuos, de manera individual. Y los cabalistas siempre estaban conectados en grupos. ¿De dónde eso proviene? Eso se origina, y todo eso también está en la Kabbalah. Todo proviene del estudio, de la estructura, de la realidad. El asunto es que el Creador creó una sola cosa llamada alma, o deseo de recibir también se llama. Y nosotros llamamos esa alma Adam, de acuerdo a su propósito. El propósito del alma, que tiene que llegar a asemejarse al Creador. La palabra Adam en hebreo viene de asemejarse al Creador, ser semejante al Creador. Por eso Adam viene de las palabras domé, parecido, en hebreo. Es decir, fue creado el deseo, todo esto es el deseo. Y el deseo, este deseo, tiene que ser semejante, parecido al Creador. El deseo fue creado como un deseo de disfrutar. Y tiene que llegar a ser similar al Creador, en donde todos los atributos del Creador son los atributos de otorgar. Para que este Adam, esta alma general, es única. Fuera de ella nada fue creado. Para que esta alma pueda, esta alma única, ¿cómo decirlo? Cambiarse a sí misma de un deseo de recibir a un deseo de otorgar, de ser totalmente semejante al Creador. Para eso se fragmentó en muchas partes, muchos fragmentos, cada uno de los cuales es como un alma individual, y todas las almas individuales existen en cada una de nosotros, miles de millones de almas. Al final resulta, mientras se encuentra en este mundo, cada uno de nosotros dentro de un cuerpo con manos y piernas, con toda clase de deseos corporales del cuerpo, antojos, es decir, placeres corporales, comida, alimento, techo, sexo, y deseos humanos que despiertan en él como resultado del hecho que se encuentra en una sociedad, es decir, riqueza, control, honor, respeto, conocimiento. Y fuera de esto, el hombre se desarrolló dentro de ambas direcciones. Dentro de él despierta en el último tiempo, especialmente el punto en el corazón, que es un deseo adicional que lo atrae de alguna manera hacia arriba. Lo dibujamos como un punto dentro de paréntesis. Es un deseo por algo más allá, más arriba que nuestro mundo. Este es todo nuestro mundo, lo que se define como todo su cuerpo, nuestro mundo. Y ese deseo comienza a controlar, dominar el hombre, jalarlo, llevarlo hacia algo, y al mismo tiempo despierta en él una sensación de depresión, sensación de un vacío.
para que actúe hacia algo desconocido, otro tipo de llenado. Él empieza a sentir su vida corporal, esta vida corporal como vacía, un vacío. Y empiezan a haber problemas, divorcios, drogas. Los niños dejan de escuchar lo que les dicen los padres. Ellos también tienen esos problemas que hay lo que decir, que hay lo que hablar. Incluso depresión hay en los animales domésticos. Y eso también rompe incluso los marcos humanos. Eso se extiende hacia todas las partes de la naturaleza, incluso las plantas, incluso el mundo bajo el agua. Todos sienten el vacío y se puede ver también incluso en el movimiento de los animales y las plantas. Al mismo tiempo, despierta en el ser humano, no en los demás, una aspiración, una especie de aspiración hacia algo fuera de sí mismo, fuera de esta sociedad que le parece vacía, no dentro de los marcos de nuestro mundo, y él empieza a buscar. Al final se le trae a un método que se llama Kabbalah. Y esta sabiduría ya le habla sobre que para alcanzar su llenado, él tiene que principalmente primero crear un deseo que hay que llenarlo. La Kabbalah nos explica que existe un gran llenado que existe en este alma general. El llenado se llama Or Ein Sof, la luz infinita, o la luz de Ein Sof, de la infinidad. Pero para que esta luz de Ein Sof, para adquirir esta luz, se necesita primero adquirir el Kli, esa vasija, Kli, o alma. ¿Y cómo se hace? La Kabbalah dice que para eso tienes que aspirar a la unidad, la conexión, la adhesión con deseos semejantes. Por eso está dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es el que aspira a la misma meta que tú aspiras, así que tienes que encontrar tales prójimos y empezar a conectarte con ellos. Cuando empieces a conectarte con ellos, esta conexión hacia un deseo general, un tal deseo general, en el momento que penetres, deja tus deseos corporales y úsalos solamente en la medida que necesitas para llenarte de manera imprescindible tus necesidades de la vida. Es decir, las necesidades para la existencia, la subsistencia del cuerpo. Y todo el resto de ti mismo deja para aspirar, conectarte con los demás dentro de este deseo general que se llama Adam. Entonces adquirirás esta gran vasija y dentro de ella adquirirás un placer perfecto, una nueva vida. Porque hoy tienes deseos, tus deseos están aquí, dentro de tu cuerpo. Deseo de comer, descansar. Y todo lo que conocemos en este mundo, casa, sexo, familia, niños, trabajo, toda clase de placeres los necesitamos. Pero todo eso solamente para la subsistencia del cuerpo. Pero si adquieres fuera de eso un deseo adicional, este nuevo deseo inmenso, el deseo que el punto en el corazón aspira, entonces solamente cuando te adentres dentro de ese deseo y te lo conectes a ti mismo va a ser como tuyo, tal como una madre que ama a sus hijos y se preocupa por ellos, y que su deseo de los niños es como su propio deseo de la madre. Ella quiere llenarlos, ella quiere vivir en esos deseos.
Y cuando tú de esta manera te conectes con este inmenso deseo general que se llama Adam, dentro de él encontrarás un placer infinito. Eso es lo que dice la sabiduría de la Kabbalah, que es una sabiduría sobre Kabbalah, en hebreo, de recibir. La ciencia de la recepción, de cómo recibir. Nuestra vida aquí es muy corta, no porque se termina. También durante todo el flujo de la vida, es una vida tal que la persona incluso estaría dispuesta a no nacer. Como está dicho, que contra tu voluntad naces, contra tu voluntad vives y contra tu voluntad mueres. Así que aquí nos recomiendan, nos ofrecen ahora, en cada momento que empezó a arder dentro de ti ese punto en el corazón, conéctate a este cli inmenso dentro del cual está la luz infinita. Todo depende de ti. Y aquí nos ayuda el método que se llama la sabiduría de recibir, la sabiduría de la Kabbalah, de la recepción. Esta sabiduría del Kabbalah habla sobre el hecho que para añadirte este gran, inmenso deseo que sea como tuyo, que sea tuyo, como hoy tus deseos minutos de esta vida, para eso necesitas gradualmente empezar a adentrarte en conexión, contacto con personas parecidas que también aspiran hacia tal deseo. Todos ustedes tienen que adentrarse en él. Para eso van a empezar a conectarse entre ustedes. Hoy ustedes son miles o millones en el mundo. Si empiezan a conectarse uno al otro, de tal manera que ayuden a uno al otro a aspirar a este deseo inmenso, que en principio ese se llama el deseo de otorgar, el deseo de dar, creador. El creador crea un deseo de otorgar. Adam. Ese es lo que se llama ese deseo. Adam, otorgar. Sí, yo puedo cambiarme a mí mismo, de modo que en lugar de todos estos deseos terrenales míos de recibir, quiera adentrarme en el atributo de otorgamiento, entonces alcanzaré toda esta luz infinita, este llenado infinito. Una vida eterna y plena. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cambiarme a mí mismo de ser un receptor a ser un otorgante? La Kabbalah dice sobre el tema, sobre eso, que solamente en ese cambio, está imbuido todo el trabajo de lo que tenemos que hacer, porque todo lo que recibo está muy limitado dentro de mis deseos internos. Empiezo a comer, beber algo, en el momento que empiezo a disfrutar de la comida o la bebida, ya voy aniquilando el deseo dentro de mí, porque el placer apaga el deseo y se queda vacío. ¿Por qué nosotros en nuestra vida de repente nos desilusionamos de algo? Porque si yo tengo algún deseo, lo lleno, lo satisfago. Ese es el placer. Y este es el deseo. En el momento que lo llené, este deseo ya es aniquilado. Y yo me quedo con cero. Y de nuevo tengo que ir a buscar algo para querer y de nuevo buscar cómo llenarme. Y ahora ya es un problema. Primero es un problema querer. Porque si ya muchas veces quise y vi que con eso no gané nada, no recibí, entonces ya soy indiferente a eso. Entonces, si me siento vacío después y desilusionado, entonces el cuerpo mismo ya como animal no quiere aspirar a eso. ¿Qué voy a ganar con sentir un pequeño de goce si después voy a sentirme vacío? Por eso resulta que incluso hay una pregunta sobre el deseo, cómo encontrar el deseo. Para eso te dan toda clase de propagandas y te convencen que te conviene comprar esto y lo otro. Por eso, para eso necesito, fuera del hecho que encontré algún deseo, después todavía tengo que trabajar, invertir esfuerzos, trabajo,
para encontrar un llenado, el llenado de el deseo, de ese deseo. Y después de muchos esfuerzos ya encuentro y me lleno a mí mismo y llego de nuevo a un vacío, a cero. Por eso, durante tales épocas en nuestra vida, que se repiten una y otra vez en nuestra vida, caemos en una depresión, que todo está vacío. Y ya el hombre ya no quiere nada. Eso es lo que se llama una muy importante conclusión de todo nuestro desarrollo, en toda la historia de nuestra evolución. Miles de años las personas aspiraban a mejorar, disfrutar más, gozar más, crear mejores condiciones para todo, pero al final se encuentran vacías y ya no quieren nada más. Porque adelante, si yo veo algún placer, después tengo que esforzarme para llenarme de ese placer, llenar el deseo. Ahí tengo que esforzarme para que el placer llene el deseo y después me desilusiono de nuevo. Entonces, todo esto ocurre porque yo recibo el placer dentro de mí mismo, dentro de los atributos del deseo de recibir, y por eso se apagan uno al otro. El llenado es plus, es más, y el deseo es menos, y cuando uno entra dentro del otro, de manera mutua, se aniquilan mutuamente. Y de repente ocurre, se desvanecen uno al otro, hacen como un cortocircuito entre ambos y ambos desvanecen. ¿Cómo hacer que el llenado siempre quede dentro del deseo y yo siempre siga sintiendo el goce? Por ejemplo, si yo quiero tomar, ahora siento placer del tomar, del beber, pero yo quiero que el placer quede, que de mi cerebro, lo que yo siento aquí en mi garganta. ¿Cómo hacerlo? Dice la sabiduría de la Kabbalah muy sencillamente. Es muy simple. Cuando este placer pasa por ti, los demás también tienen deseos de los demás. Y ese es tuyo, tu deseo, mío. Y este es el placer. Si yo me añado este deseo, digamos que estos son mis niños, entonces ya queda más claro. Si yo conecto sus deseos a mi deseo, y ellos son como un todo, yo añado otro deseo, lo paso a través de mí a ellos y ellos disfrutan y yo termino disfrutando. Su placer lo siento dentro de mí mismo, lo experimento dentro de mí mismo y empieza a haber como un ciclo cerrado, un círculo cerrado. El placer no aniquila el placer en mí porque el placer está en ellos. Yo solamente quiero hacerles bien a ellos, solamente que ellos estén satisfechos y disfrutar de su disfrute. Y empieza a haber entonces un círculo constante, perpetuo, que da vuelta todo el tiempo, un círculo de placer. Ellos disfrutan de lo que yo les doy y yo disfruto del hecho que ellos disfrutan. Y resulta entonces que yo disfruto perpetuamente e infinitamente, sin borrar, sin apagar el placer positivo con el vacío de ellos. Y a fin de cuentas yo llego a sentirme todo el tiempo llenado, satisfecho y disfrutando como una madre que todo el tiempo da a los niños, y los niños disfrutan y ella disfruta del hecho que ellos disfrutan y ella no se cansa de eso, ella no tiene depresión o demasiado llenado o que el deseo desaparece. ¿Por qué? Porque entre ellos, de ella hacia ellos, hay una sensación maravillosa que se llama amor, un sentimiento, sensación. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le das
Cuando le des a Él, aparecerá en ti un placer que imparable. Te sentirás a ti mismo dentro de una vida eterna y plena. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pasar a ese tipo de placer? Sobre eso habla la sabiduría de la Kabbalah y lo dice de manera muy sencilla. Dice, tienes que tomar en nuestro mundo, encontrar, o que te van a encontrar, incluso no tienes que buscar. En el momento que despierta en ti, en esta persona pequeña, el punto en el corazón, despierta en él, que de alguna manera este punto, y en otra persona despierta el punto en el corazón, que también lo aspira hacia algún lugar, y en el tercero, etcétera, etcétera. Y en nuestro mundo ya existe eso en millones. Tales personas, por su aspiración, se llaman parientes, semejantes, cercanos, dijo, cercanos. Y sobre ellos dijeron, ama a tu prójimo como a ti mismo. Conecten estos puntos entre sí, a los puntos, hacia un solo deseo pleno y empiecen a llenar supuestamente uno al otro. Es una ley física. Es una ley física, no hay en eso nada no práctico. En el momento que empiecen a desconectar el placer que entregan de sí mismos a otro, sentirán entonces que ese placer es infinito, que no llega de un lugar. Lo importante es distinguir entre el llenado como resultado de ustedes y del deseo que ustedes llenan, que estén en personas diferentes. Y Él también llena a ustedes y ustedes llenan a Él, etcétera. Con esto, todos permanecen llenos, satisfechos y todos están en el mundo, se encuentran entonces en el mundo de Atzilut. Es decir, de manera no limitada, ilimitada de placer. Formas ilimitadas de placer. A eso hay que llegar. Hay aquí solamente una barrera psicológica. ¿Qué fuera de eso siente uno del hecho que se siente a sí mismo cómodo, llenado, satisfecho? Empieza a sentir la vida que existe más allá que nosotros, que toda nuestra vida en nuestro mundo está solamente basada en el desprendimiento del placer y el sufrimiento, es decir, el deseo. Yo estoy en menos, en un corto tiempo en más, después vuelvo al cero, otra vez menos, otra vez más, otra vez cero. Yo siempre me siento a mí mismo, ¿cómo decirlo?, en tales, no estoy tranquilo en como topes. Si yo desconecto entre el deseo y el placer, entonces yo salgo a un plano de llenado total. Y eso es lo importante, que yo estoy en un grado más alto que el nuestro, porque yo así adquiero un kli general, una vasija general inmensa. La suma de todos los puntos en los corazones de todos, que se llama Adam. Oh Creador. Eso significa, yo me empiezo a sentir a mí mismo por encima de la vida y muerte del cuerpo. Me empiezo a sentirme a mí mismo como pendiente por encima del mundo en el alcance y sentimiento. Esta situación se llama el mundo superior. Hacia nuestro mundo se llama
este mundo, nuestro mundo. Elevarnos a tal estado se llama nuestra meta del estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Y el medio de eso, para llegar a eso, es la conexión entre nosotros. Por lo tanto, las personas son creadas alejadas, distanciadas una de la otra, a propósito, intencionalmente, para que ellas, como resultado de la experiencia de miles de años que han pasado, vuelvan a reunirse a la unidad, porque si no, la vida no va a perdurar. Y aquí llegamos a la pregunta de hoy, la pregunta de hecho, cómo tenemos que comenzar esa conexión para llegar a sentir dentro de nosotros como unidos a este mundo superior. La sabiduría del Kabbalah dice lo siguiente. Con respecto a los cabalistas del pasado, ellos trabajaron en grupos pequeños. Se juntaron unos cabalistas, 5 o 6 cabalistas, 10, y construyeron una tal célula, porque la Kabbalah aún no estaba madura para la difusión. Las personas en el mundo aún no estaban rechazadas por este mundo, no estaban en depresión de este mundo, desilusión, desesperados. Por eso la sabiduría del Kabbalah estaba prohibida de difundir. Solamente los individuos, los pocos individuos que se despertaron hacia ese tipo de vida, de verdad, ellos de todas maneras se conectaron en grupos pequeños y así trabajaron. Pero hoy día ese método ya no funciona. Y lo podemos ver por propia experiencia. Todos los grupos que trabajan solamente dentro de sí mismos, si tratan de hacer algo, no pueden permanecer como un grupo pequeño, aislado, uno de otro grupo. Existen solamente a cuentas en base a que pueden perdurar solamente en base a la difusión y a la conexión con los demás. Por lo tanto, principalmente hoy en día, no conviene establecer grupos que eso sea lo más importante. Y lo vemos que cuando se establece un grupo empiezan a manejarse dentro de sí mismos, empiezan a haber luchas sobre respeto, honor, quién es el director, cómo establecer el grupo, cómo hacer alguna cosa. Las personas se olvidan que se conectaron desde un principio para unirse y empieza toda clase de discusiones y problemas. Y entonces empieza a haber como una comunidad egoísta, que es totalmente inversa a la Kabbalah y nuestro principio. Por eso, junto con ustedes, tenemos una vez y para siempre entender que si el grupo se establece, si se establece un grupo, tiene que ser solamente para la difusión y no hay que querer que se establezcan grupos. Lo vemos en todos los países del mundo. En Norteamérica, en Europa, en Rusia, no importa dónde. Solo si el grupo existe como una fábrica de difusión en su región y en todo el mundo, a lo mejor, solo entonces se puede y conviene conectarse en un grupo, porque ya no es un grupo de amigos así nomás, sino un grupo de expertos de difusión. Tales grupos sí, vemos que tienen el derecho de existencia y existen, hay personas ahí que se conectan una a la otra, se conectan en nombre del trabajo de difusión. No es conexión de nuestros puntos en los corazones. Pueden también tomar expertos de afuera que no tienen nada que ver con Kabbalah. Ellos son expertos de Kabbalah, de vídeo, de proceso de audio o lo que sea, lo que ellos necesitan para la difusión. El principio
en principio, para todos nosotros, para todo el grupo, que podemos estar conectados entre nuestros puntos en los corazones mentalmente, ese es el grupo mundial, no importa dónde estemos físicamente, a través del Internet nos conectamos entre nosotros. Y tenemos una gran cantidad de personas en todas partes del mundo, en todos los continentes, que anhelan una sola meta, y yo tengo que sentirlos. Yo tengo que sentirme a mí mismo y a ellos juntos dentro de la conexión mutua entre nosotros y dentro del servicio común nuestro para todo el mundo, nuestro servicio para el mundo. Si nosotros de esta manera tratemos de colaborar entre todos nosotros y conectarnos entre nosotros para difundir la sabiduría de la Kabbalah a todo el mundo, con eso nuestra misión será en concordancia con lo que quiere esta fuerza superior, el Creador, y entonces recibiremos desde arriba ayuda para conectar entre todos los puntos en nuestros corazones, para que cada uno de nosotros reciba el alma general, este cli general, y sentirá dentro de ella, dentro de ese cli, su vida plena y eterna. Y por eso ahora podemos vernos ahora personas nuevas y nuevos e individuos. No aspiren de inmediato a crear un centro y conectarse y reunirse en un grupo. Lo más importante es estudiar constantemente, con persistencia, según el mismo plan que nosotros seguimos, o en las mismas horas o en otras horas que sean más convenientes para ustedes, depende de dónde están, en qué parte del mundo, y participar con nosotros en la difusión. Escríbanos, cuéntenos qué ustedes pueden hacer, y vamos a encontrar un lugar de difusión en el mundo, o después participar junto con nosotros en toda clase de reuniones, congresos, reuniones que nosotros hacemos en todas partes del mundo. El congreso principal, ustedes saben que se lleva a cabo aquí en Israel, que él va a ser en el comienzo de febrero 2009, y los esperamos a todos nosotros en ese congreso que tomará lugar aquí. Entonces, junto con ustedes, cuando nos reunimos, hablaremos sobre todo lo que nos conecta, todo lo que nos une, nuestros planes de trabajo. Van a haber grupos y subgrupos según profesiones. En nuestro trabajo general, en nuestra unión, cuando estén en el Congreso, por un lado, abordemos el tema de unidad entre nosotros y también la unidad alrededor del trabajo entre nosotros y la difusión alrededor del mundo. Y en todas estas preguntas las abordemos junto con ustedes. Y mientras tanto, damos la bienvenida a todos los congresos regionales. Está bien si de vez en cuando uno toma parte en ellos, pero como regla general aprende, estudia de casa y participa desde su lugar en la difusión de su región.